Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo este encuentro que yo llamo Reencuentro hace tantos y tantos años. Quien te habla, Alberto Rusco Lequier, y bueno, vamos a tratar de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir más ricos que cuando lo hemos comenzado. Bueno, la porción de la Torá de esta semana, que es Lej Lejá, es una parashá fascinante, fascinante. Cuando Dios le dice a Abraham: deja la casa de tus padres, la tierra donde naciste, hacia un lugar que yo te mostraré. Y se lo dice a Abraham. Ahora, ¿por qué a Abraham? Esta es una pregunta, ¿no? Porque sabemos que Abraham es la figura clave de la historia de nuestra fe, es el padre de nuestra nación, es el héroe del monoteísmo, incluso considerado sagrado, no solamente por los judíos, sino también por los cristianos y mahometanos. Pero la verdad que no hay demasiada descripción de su edad temprana que nos indique por qué fue señalado como la persona a la cual el Creador le dice: haré de ti una gran nación y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La verdad que la Torá no nos deja duda alguna de por qué Dios eligió a Noaj. Bueno, Noaj, sabemos que Noaj, por supuesto, era un hombre justo, pero claro, sin mancha en su generación. Era Noaj justo en su generación. Noaj caminó con Dios. Pero también nos da una indicación clara por qué el Creador elige a Moshe. Lo vemos como un joven tanto en Egipto como en Midian, e intervenía ante cualquier injusticia, independientemente de la causa y contra quien fuese. Y también Dios le dice al profeta Jeremías: antes de gestarte en la matriz, yo te conocí. Antes de que nacieras, yo te aparté, yo te he nombrado profeta de las naciones. Claro que estos eran obviamente personas extraordinarias, pero ¿sabes que no hay información parecida en el caso de Abraham? Entonces, los filósofos y los estudiosos se vieron en la obligación de especular, de llenar este hueco de la narrativa, presentando sugerencias de por qué Abraham era distinto. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones. Veamos, posiblemente haya tres. La primera es que en la aplicación de Abraham, el iconoclasta. Un iconoclasta es una persona que destruye los ídolos. Y esto está basado en el discurso del sucesor de Moshe, que era Yehoshua, hacia el final del libro que lleva su nombre. Es un pasaje en el cual se le da preponderancia en la Agadá, en la noche del Seder. Y dice: hace mucho tus ancestros, incluyendo a Teraj, el padre de Abraham, y Nahor, vivieron más allá del río Éufrates y adoraron a otros dioses. Teraj era el padre de Abraham, era un adorador de ídolos. Y según la enseñanza, o el Midrash, él fabricaba y vendía ídolos. Un día, Abraham, ¿qué hace? Destruye todos los ídolos y se fue. Y dejando el garrote que había utilizado en manos del ídolo más grande. Claro, cuando el padre de Abraham vuelve y pregunta quién rompió sus ídolos, Abraham culpó al ídolo más grande. Y claro, el padre dice: ¿pero te estás burlando de mí? Si los ídolos no pueden hacer nada. Y entonces Abraham le contesta: ¿y si no pueden hacer nada, por qué los adorás? Según esta versión, Abraham fue la primera persona en desafiar a los ídolos de su época. Claro que hay algo muy profundo en esta percepción. Los judíos, ya sean creyentes o no, muchas veces fueron iconoclastas. Incluso pensadores más revolucionarios, claro, ciertamente en la era moderna, han sido judíos. Tuvieron el coraje de desafiar la sabiduría recibida, concebir nuevos pensamientos y ver el mundo de una forma sin precedentes. Incluso desde Einstein en física, Freud en psicoanálisis, Schoenberg en música, Marx en economía, Tversky y Kahneman en economía conductual. Es como que si estuviera alojado en la profundidad de nuestro ADN cultural e intelectual.
y tuviéramos internalizado lo que los sabios dijeron acerca de Abraham el Ivrí, que quiere decir el hebreo, que significaba también Ivrí, significa que él, Abraham, estaba de un lado y el resto del mundo en otro. Pero hay otra visión que la expone Maimónides y que dice Abraham el filósofo, porque en una época en la que el pueblo había pasado de la fe original de la humanidad en un único Dios a la idolatría, una persona se opuso a esa tendencia, que era el joven Abraham, y siendo aún un niño, apenas destetado, este gran hombre comenzó a activar su mente y se preguntó, ¿cómo es posible que este planeta, por ejemplo, esté en continuo movimiento y que no haya nadie que lo impulse? Claro, Abraham no tenía un maestro, no tenía nadie que lo guiara, hasta que encontró el camino de la verdad y supo que hay un único Dios. Cuando Abraham llegó a los 40 años, reconoció a su creador. Y claro, de acuerdo a este relato, Abraham fue el primer aristotélico, el primer, yo diría, metafísico. La primera persona que a través del pensamiento llegó a la conclusión que Dios es la fuerza que mueve al sol y las estrellas. Esto es extraño, ya que hay muy poca filosofía en el Tanaj, con la excepción de libros de sabiduría como los Proverbios, Coelet, que es Eclesiastés, y Job. El Abraham de Maimónides puede parecerse más a Maimónides que a Abraham, pero inclusive Friedrich Nietzsche, o Nietzsche como lo quieras pronunciar, no precisamente era amigo de los judíos, también escribió lo siguiente. ¿Y qué dijo? ¿Y qué escribió Nietzsche? Europa le debe a los judíos un agradecimiento no menor por hacer que la gente piense más lógicamente y por establecer hábitos intelectuales más límpidos. En cualquier lugar en que los judíos hayan tenido alguna influencia, han enseñado a hacer distinciones más finas, inferencias más rigurosas y escribir de manera más limpia y luminosa. Y su tarea fue siempre la de llevar a la gente a escuchar la razón. Esto está escrito por Nietzsche. Y claro, esta explicación es fascinante, porque dice que no solamente en el terreno de la razón los judíos estaban posicionados de igual a igual con los demás. En cualquier otra situación se encontraban con prejuicios de raza y de clase. Nada, dice Nietzsche, es más democrático que la lógica. Por lo tanto, los judíos se transformaron en adeptos a la lógica y según Maimónides, todo comenzó con Abraham. Pero también hay una tercera visión en el versículo de la Parashá. Y que dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu lugar de nacimiento, la casa de tu padre. ¿Y con qué puede compararse esto? Y con un hombre que viaja de un lugar a otro y ve un palacio en llamas. Y se pregunta, ¿es posible que este palacio no tenga dueño? El dueño del palacio miró y dijo, yo soy el dueño del palacio. Y así, Abraham, nuestro padre, dijo, ¿pero es posible que este mundo no tenga quien lo gobierne? Y el santo bendito sea miró y le dijo, yo soy el que gobierna, el soberano del universo. B'nei vonim, na 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 na, yo yo yo, na
Bueno, cuando dice yo soy el que gobierna, el soberano del universo, claro, este Midrash, esta enseñanza es enigmática, porque el significado está lejos de ser obvio. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mundo creado por un Dios bueno puede existir tanta maldad? Si alguien, claro, se toma el trabajo de construir un palacio, ¿lo va a dejar a merced de las llamas? Si alguien se toma el trabajo de crear el universo, ¿lo deja para ser desfigurado por sus propias creaciones? Y según esta lectura, lo que movilizó a Abraham no fue, yo diría, la armonía filosófica, sino lo discordante de la moral. Para Abraham la fe comenzó con una disonancia cognitiva. Y claro, hay una sola forma de resolver esta disonancia. ¿Cuál es? Protestando y luchando contra la maldad. Y este es el significado pertinente del Midrash cuando dice que el dueño del palacio manifiesta: yo soy el dueño del palacio. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham: te necesito para que me ayudes a apagar las llamas. Claro, ¿cómo es posible esto? Dios es todopoderoso. Los humanos carecen de poder. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le diga a Abraham: necesito que me ayudes a apagar las llamas? Y la respuesta es que la maldad existe porque Dios le dio a los humanos el don de la libertad. Porque sin libre albedrío no podríamos desobedecer la ley de Dios. Pero si no tuviésemos libre albedrío, no seríamos nada más que robots, programados para hacer lo que el Creador desee de nosotros.
Porque la libertad y su mal uso son el tema de Adán y Eva, Caín y Abel, y la generación del diluvio. Entonces, ¿por qué no intervino Dios? ¿Por qué no impidió que los primeros humanos comieran el fruto prohibido o evitó que Caín asesinara a Abel? ¿Por qué no apagó el fuego el dueño del palacio? ¿Sabes por qué? Porque al darnos el libre albedrío, Él evitó estar obligado a intervenir en la situación de los humanos. Porque si el Creador actuara para impedir cada situación equivocada que estuviéramos por hacer, no tendríamos libertad. Nunca maduraríamos, nunca aprenderíamos de nuestros errores, nunca nos convertiríamos en la imagen de Dios. Entonces, el Creador no puede apagar las llamas de la maldad humana, porque Él necesita nuestra ayuda. Y por eso eligió a Abraham. Porque Abraham fue la primera persona que registra la historia en protestar por la injusticia en el mundo, en nombre de Dios, más que aceptarla en el nombre de Dios. Esto es fundamental. Y lo quiero repetir, Abraham fue la primera persona que registra la historia en protestar por la injusticia en el mundo en nombre de Dios, más que aceptarla en el nombre de Dios. Porque Abraham fue el hombre que dijo: ¿será el juez de toda la tierra? Él que no actúe con justicia. Mientras que Noah aceptó, Abraham no lo hizo. Abraham es el hombre del cual Dios dijo: yo lo he elegido para que lleve a sus hijos y a su familia por la senda del Señor, haciendo lo correcto y haciendo lo justo. Porque Abraham fue el padre de una nación, de una fe, de una civilización, marcada a través de los tiempos por lo que quizás Alberto Einstein llamó un amor casi fanático por la justicia. Y Abraham es el padre de la fe, no como ejemplo de aceptación, sino como un ejemplo de protesta, porque él protesta contra las llamas que incendian el palacio, protesta contra la maldad que amenaza el mundo creado por Dios. Y nosotros combatimos estas llamas mediante actos de justicia, con compasión, que niegan la victoria del mal y acercan, Dios mediante, al mundo un poco más a lo que el mundo debería ser.
Seguimos con Lej Leja. Cuando en la infancia, la primera y más profunda manifestación de terror es la ansiedad de la separación, especialmente la ausencia de la madre. Los niños juegan alegremente mientras la madre está ahí con ellos, pero cuando esto no ocurre, cunde el pánico. Claro, porque los niños son muy pequeños para aventurarse solos en el mundo. Y es precisamente la presencia estable y previsible de los padres en los primeros años los que les da el sentido básico de confianza en la vida. Pero claro, después nos aproximamos a la adultez y es cuando tenemos que abrir nuestro camino al mundo. Y ahí son años de búsqueda, años de rebeldía. Y esto hace que la adolescencia sea difícil. Pues es que la definición de juventud en hebreo tiene connotaciones de despertar o sacudir. Comenzamos a definirnos más con referencia a amigos y a grupos de pares que con nuestra familia. Y es frecuente que haya tensión entre las generaciones. Así que uno de los grandes descubrimientos que tiende a aparecer con los años es que comenzamos a darnos cuenta de que después de pasar una vida huyendo de nuestros padres, terminamos dándonos cuenta que nos asemejamos mucho y cuanto más nos alejamos, más nos acercamos. Se necesita, claro, tiempo y distancia para constatar cuánto le debemos a nuestros padres y cuánto de ellos sigue viviendo dentro de nosotros. Y la forma en que la Torá plantea esto en relación con Abraham, o Abram, como se llamaba entonces, porque primero era Abraham y después se le agrega una letra y es Abraham, que quiere decir padre de multitud de naciones. Entonces, y esta manera en que la Torá plantea se destaca por la sutileza. Lej Leja, que es la porción de la Torá de esta semana, además de la historia judía, comienza con estas palabras. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, del lugar en que naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te indicaré. Esto está escrito en el libro Génesis. Y esto es un comienzo muy audaz. De Abraham, la Torá no nos dice nada acerca de la niñez, de su juventud, de su relación con otros miembros de la familia, incluso cómo llegó a casarse con Sara, o las características de su personalidad que hicieron que Dios lo eligiera para ser el iniciador de lo que eventualmente se transformaría en la mayor revolución de la historia religiosa de la humanidad, que es lo que ahora llamamos el monoteísmo abrahámico. Y es este silencio bíblico que llevó a la tradición midráshica que nos enseñaron de niños, que Abraham rompió los ídolos en la casa de su padre. Y aquí vemos que este es el Abraham revolucionario, iconoclasta, el hombre de la nueva era que revocó la ideología de su padre. Y quizás algunos dirían que este, si se quiere, es el Abraham freudiano. Y quizás a medida que maduramos, podremos volver hacia atrás, releer el pasaje y entender la importancia del fin de la parashá anterior, cuando dice, Teraj tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y juntos salieron de Ur de los caldeos, para ir a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. En otras palabras, entonces resulta que Abraham dejó la casa de su padre mucho después de haber dejado su tierra y su lugar de nacimiento, que era Ur. Ur hoy está en el sur de Irak. Y solamente se separó de su padre en Harán. Hoy está en el norte de Siria. Teraj, el padre de Abraham, lo acompañó en la primera mitad de su travesía. Por lo menos en una parte del trayecto fue con su hijo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, hay dos posibilidades. ¿Viste? En el mundo judío siempre hay más de una posibilidad. La primera es que Abraham haya recibido su llamado en Ur. Su padre Teraj aceptó ir con él con la intención de llegar hasta Canaán, pero no completó la travesía, quizás por su avanzada edad. Y la segunda es que el llamado le vino a Abraham en Harán. Entonces, en ese caso, su padre ya había iniciado el viaje por propia iniciativa, saliendo de Ur. De cualquier manera, este quiebre entre Abraham y su padre fue menos dramático. Volvamos un poco qué nos pasa a nosotros en la vida. De jóvenes escuchamos el encantador, yo diría poderoso, cuento de Abraham,
rompiendo los hilos de su padre. Y esto transmite el mensaje de que a veces un niño puede tener razón y el padre no. Y especialmente cuando se trata de temas de espiritualidad y de fe. Solo mucho más tarde en la vida captamos la verdad mucho más profunda que está escondida a veces bajo la forma de una simple genealogía. ¿Cuál es? De que Abraham estaba en realidad completando un viaje que había iniciado su padre. Claro, el nombre de Abraham significa Padre poderoso, Padre enaltecido. Abraham mismo fue elegido para que pudiera instruir a los hijos de su hogar a seguir sus pasos en el camino del Señor. O sea, elegido para ser un padre modelo. Ahora, ¿cómo un niño que rechaza a su padre puede llegar a ser el padre de niños que a su vez no lo rechacen a él? Y lo más lógico es pensar que Terach tenía dudas acerca de la idolatría y que fue él quien inspiró a Abraham a asumirlas, tanto físicamente como espiritualmente. En definitiva, Abraham continuó la travesía iniciada por su padre, ayudando a Isaac y Jacob, su hijo y su nieto, a delinear sus propias formas de servir al Creador. El mismo Creador, pero hallado de diferentes maneras. Y yo diría que frecuentemente pensamos cuán distintos somos de nuestros padres. Nos lleva mucho tiempo apreciar cuánto nos ayudaron a ser la persona que somos. Aunque pensamos que estábamos escapando, en realidad estábamos siguiendo su camino. Porque mucho de lo que somos nosotros hoy se debe a lo que fueron ellos antes. Bueno, Alberto Rujoliquer se despide de ustedes. Muchísimas gracias por haber acompañándome esta para allá. Y bendito seas en el lugar en el cual te encuentres. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, אין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל
שהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך. אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר. אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר. אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר. אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר. אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.